Buenos días. Buenos días a todos de nuevo y muchas gracias por venir a esta segunda edición de la exposición de Viaja con nosotros, que este año lo hemos centrado en el siglo XVI. Un siglo que es el momento en el que se produjo la definitiva expansión europea por nuevos mares y por nuevas tierras y, por tanto, la expansión de nuevas leyes, costumbres, inventos, como por ejemplo la imprenta o la aguja imantada para la navegación, que tanto tiene que ver con la exposición que hoy vamos a presentar. También es el conocimiento de nuevas lenguas y esta expansión tiene las consecuencias, las vamos a ver esta mañana y vamos a tener ocasión de hablar de ellas y de debatir de ellas con la presencia de los profesores de la Facultad de Geografía e Historia, que tanto nos han ayudado a la Comisión de Actividades Culturales de la Biblioteca para que la exposición, que podremos ver a continuación de esta mesa redonda, se lleve a cabo. Empezamos pues la presentación. En primer lugar, le doy paso a la directora de la biblioteca, doña Isabel Calzas. Bueno, pues buenos días a todos y bienvenidos a esta mesa redonda. Celebramos hoy, como dice Maite, la segunda edición de la serie Viaja con nosotros, que en esta ocasión está dedicada al siglo XVI y, como ha comentado Maite, a la ampliación no solo del conocimiento geográfico con el descubrimiento de nuevas tierras, sino también lo que supuso la ampliación del conocimiento científico en la Europa de ese tiempo. Como sabéis, este proyecto de Viaja con nosotros pretende tener un largo recorrido. Se inició el año pasado y al menos tenemos idea de celebrar otros 2 más sobre viajes y viajeros en los siglos posteriores al XVI. El objetivo que nos proponemos siempre en la biblioteca con estas actividades es siempre de naturaleza doble. Por un lado, lo que queremos es difundir nuestras colecciones, no solo audiovisuales, sino impresas también, sacarlas un poco de las estanterías y ir a la búsqueda de curiosos que, con la selección del tema que hagamos nosotros en cada ocasión, pues despierten la curiosidad de la gente por conocer más sobre determinados temas. El otro objetivo fundamental también es colaborar darle una dimensión académica a nuestra acción cultural y colaborar estrechamente con profesores e investigadores, tanto en su actividad docente como de investigación. Entonces, bueno, quiero agradecer la respuesta siempre positiva de la Facultad de Geografía e Historia en la persona de su decana, que está aquí presente, y también a los departamentos de Historia Moderna y de Geografía que han colaborado muy activamente en esta organización, y en particular a los profesores que hoy nos acompañan, Carlos Martínez Sou, Julio López Davalillo, Marina Alfonso y José Antonio Martínez. Y por último, también agradecer la colaboración siempre entusiasta de la Comisión de Actividades Culturales de la Biblioteca, que son los que organizan físicamente la exposición, los que elaboran la página web que difunde de forma virtual estas exposiciones. Nada, muchas gracias. Academia de la Historia. Ha presidido el Centro de Estudios de Historia Moderna Pierre Vilar y es redactor de la revista History and Humanity de la UNESCO. Entre otras muchas cosas, porque realmente su currículum habría que redactarlo varias veces y en este momento no creo que sea el lugar. El profesor Martínez Sou nos va a hacer una valoración en este momento del significado de los viajes del siglo XVI. Muchas gracias. ¿Está? ¿Se oye ahora bien? Sí. Pues muchas gracias a Maite Lavado por esta intervención.
inicial, por darme la palabra, pero sobre todo muchas gracias a la biblioteca de nuestra universidad, Biblioteca de Humanidades, que nos ha dado la oportunidad de embarcarnos en una aventura que no teníamos previsto y que naturalmente es una aventura en la que todo el mundo quiere embarcarse. ¿Quién no quiere viajar a lugares exóticos? Pues todo el mundo queremos. Entonces, tanto los profesores que llevamos las asignaturas que entroncan con otros viajes, como profesores de geografía muy implicados también en este tipo de cuestiones de buscar representaciones de lugares exóticos, pues enseguida estuvimos a las órdenes, ¿no?, de la directora y de la directora de actividades culturales, ¿no?, para hacer las cosas. El grupo ha funcionado muy bien, hemos estado trabajando muy a gusto y por ello tengo que dar las gracias a todos, porque nosotros ponemos una serie de informaciones al alcance de los organizadores, pero son los organizadores los que montan, los que dan sentido, los que ensamblan las piezas, lo que al final hacen posible la exposición con esas palabras, con esas imágenes de las que nosotros le surtimos y le abastecemos. Así que muchísimas gracias. También muchísimas gracias a nuestra decana, como no, por estar aquí presente y darnos su apoyo, como suele hacer, ¿no?, en este tipo de actividades en la cual la Facultad de Geografía e Historia pues participa activamente. Gracias también a todos los que están aquí a mi lado, porque esto ha sido una labor colectiva. Yo me he encargado un poco pues de organizar de organizar el discurso de la exposición, pero por ejemplo pues José Antonio Martínez Torres se ha ocupado de los libros, primer aspecto que había que mostrar para estos viajes. Julio López Davalillo se ha ocupado esencialmente de lo suyo, que son los mapas. Una persona que no está aquí por motivos más que justificados, que es Victoria Soto, se ha ocupado de las imágenes. Y luego pues se han ocupado de los objetos, tanto Cristina como Marina, de poner algo que se pudiera visualizar qué tipo de objetos había. Como muchos de esos objetos son extraordinariamente preciosos, era imposible traerlos aquí porque eso está nada más que custodiado en las cámaras fuertes, ¿no?, de museos de primera calidad. Entonces la idea que surgió fue la de hacer un vídeo que está hecho y que en ese vídeo se dedique esencialmente a lo que sería la cuarta parte de la exposición, que son los objetos, libros, mapas, imágenes, objetos. Eso es lo que hacemos. Y con esto ya termino. El periodo que vamos a hacer es un periodo sumamente interesante. Hay pocos periodos tan interesantes en el mundo de los viajes como el del siglo XVI, porque son los viajes de los descubrimientos, los viajes de la primera globalización, los viajes de esos 30 años que convierten a los varios mundos en un solo mundo, que hacen que los varios mundos se conozcan entre sí, y por eso se consigue la unidad de todos ellos. Esas 4 fechas, que es con la que se inicia nuestro viaje, y con esto acabo, son el descubrimiento de América, 1492, la llegada de Vasco de Gama a la India en 1498, la llegada de Vasco Núñez de Balboa al Pacífico en 1513 y la vuelta al mundo de Magallanes Elcano entre 1519 y 1622. En esos 30 años cambió la historia del mundo, en esos 30 años se inicia verdaderamente y por primera vez se puede hablar de una historia universal. Eso es lo que hemos intentado transmitir con esta serie de soportes, ¿no?, que también han combinado los responsables de la exposición en la Biblioteca de Humanidades. Y a partir de ahí, pues no tengo más nada que decir, sino si después hay preguntas. Gracias, Maite. A continuación nos va a hablar José Antonio Martínez Torres, que es profesor investigador del Departamento de Historia Moderna, que lleva líneas de investigación sobre política y gobierno de España y Portugal en las posesiones de ultramar, y que en esta ocasión su exposición va a versar sobre los libros que están presentes en la exposición, y de manera especial va a resaltar 3 de los libros más representativos o singulares que tenemos en ella, y además la biblioteca tiene el honor de albergarlos. Pues muchas gracias, y yo también me quiero sumar, como mis compañeros, a esta salutación, pero vamos, que en mi caso es completamente honesta. Un agradecimiento que hago extensivo, la verdad, que todo el equipo, ¿no?, que ha participado en esta exposición, que como muy bien ha dicho el profesor Carlos Martínez Sop, son los que verdaderamente montando, arropando, ¿no?,
Pues en mi caso es mi primera exposición y ha resultado pues tremendamente formativa, ¿no? O sea, he aprendido, como se dice, ¿no?, de todos, tanto de la directora, de Maite, de los profesores que me han acompañado, de todos ellos. No voy a insistir un poco en el tema, en el motivo de la exposición, que lo han hecho muy bien aquí mis compañeros, y ciñéndome al tema de los libros, decir que, bueno, pues el problema de las listas, ¿no? Hacer una lista de 3 libros representativos, ¿no?, pues siempre, estamos hablando del siglo XVI, representa pues un gran problema, ¿no? Y hemos coincidido todos, ¿no?, que los 3 libros más importantes, libros que se convirtieron y que tenemos la fortuna de tenerlos en ediciones facsímiles tremendamente lujosas, bien editadas, esta facultad, pues se ocuparían de 3 continentes, en concreto de África, de América y Asia, y estos serían la descripción, por ir cronológicamente, ¿no?, la descripción general de África, ¿no?, de León el Africano, editada en 1526 en italiano, la historia natural de las Indias de Gonzalo Fernández de Oviedo, en 2 volúmenes, 1535 y 1557, el segundo volumen acabado justamente cuando moría su autor, y el proyecto de esta historia natural, el tercer y el cuarto volumen, fueron editados ya en el siglo XIX por obra de José Amador de los Ríos y con una instancia muy fuerte de la Real Academia de la Historia. Y el tercer libro, ¿no?, dedicado a Asia, ¿no?, que sería Las décadas de Asia, de Joao de Barros, ¿no?, una primera edición de 1552, una segunda edición de 1553, la tercera de 1563, y el proyecto, ya a título póstumo, los sucesivos libros, en 1615, una cuarta edición a cargo de Juan Bautista Labaña, y su continuador del proyecto, que fue Diego Couto, ¿no?, que fue archivero de Goa, le dio a este proyecto con 9 volúmenes, ¿no?, sucesivamente, una dimensión ya mayor. Bien, estos libros puede parecer que son libros de difícil lectura, de unos mundos exóticos, fantásticos, muy difícil de descifrar, ¿no?, para el autor, pero cuando uno se sumerge en ellos se da cuenta que son libros muy bien escritos, la información está muy bien ordenada, muy sistematizada y de un tratamiento muy fluido. ¿Qué tienen en común estos 3 autores, tanto León el Africano como Diego de Couto como Gonzalo Fernández de Oviedo? Pues podemos decir que son humanistas, gente que se ha formado, ¿no?, gente que se ha formado en la cultura latina, conocen muy bien Italia, conocen también la tradición cultural en el caso español, la tradición judía, la tradición musulmana. Funcionarios, gente al servicio de la corona, que conocen muy bien los intersticios de todo el poder, y también inspiradores, como no, en Roma, ¿no? En el caso de Asia de Barros, la inspiración más directa es Tito Livio, con las décadas de Asia, ¿no?, y su libro, ¿no?, toda la historia de Asia, de todos los acontecimientos de los portugueses, van a hacerse por décadas, ¿no? Periodos de 10 años son el núcleo central de este libro. En el caso de Gonzalo Fernández de Oviedo, la inspiración viene de Plinio el Viejo, y hace una apuesta por un tratamiento de los hechos también muy sistemático, muy cronológico, desde la llegada de Cristóbal Colón en 1492 hasta las luchas, ¿no?, entre los pizarristas y los almagristas, ¿no? Esto se recrea muy bien, pero como anteriormente había escrito en 1526 un sumario, que también lo tenemos en la exposición, de las principales fortunas naturales, fauna, naturaleza exótica, ¿no?, del Nuevo Mundo, pues todo esto se incorpora en este libro, y el tratamiento es darle preponderancia, ¿no?, pues a los vegetales, a los animales, con una taxonomía y con un ordenamiento muy claro, ¿no? En el caso de los vegetales, primero los cultivados, luego los árboles, luego las plantas, luego las hierbas. En el caso de los animales, primero los terrestres, luego los acuáticos, luego los aéreos, por último los insectos, etcétera, etcétera, dando preponderancia sobre todo al tema de las islas, pero sin olvidarse también de tierra firme. Todos estos libros, ¿no?, intentan conocer el mundo, pero conocer el mundo con lo que ellos ya conocen, ¿no? Pues en el caso de Gonzalo Fernández de Oviedo, cuando aparecen las primeras edificaciones, ¿no?, de los indios, no puede evitar ver mezquitas o con los edificios que conocían en el Nuevo Mundo, o que plantean problemas, ¿no? Por ejemplo, la iguana, ¿no?, esto es un animal terrestre, es un animal marítimo, ¿no?, pero sí que intentan distanciarse, ¿no?, de la tratadística medieval, de presentarnos una fauna mitológica o fascinante, ¿no?, pero
inaprensible, ¿no?, para todos los cronistas. El mayor defecto, ¿no?, que pueden tener, ¿no?, en el caso de Gonzalo Fernández de Oviedo, pues puede ser, con esto no quiero alargarme muchísimo, ¿no?, para dar la palabra a mis compañeros, ¿no?, pues tratar a los indios, ¿no?, pues algo que era muy común en la época, ¿no?, como de menores de edad, asimilándolo en el caso a los etíopes, o incluso en el caso del Asia de Barros, ¿no?, con un nacionalismo entre comillas, ¿no?, porque no podemos hablar de esto en el siglo XVI, pero representando una visión providencial del descubrimiento de estas tierras para los portugueses y sobre todo la lucha contra el enemigo infiel como un motivo de guerra justa. Pero bueno, si prescindimos de todo esto, son textos que siempre, si los leemos con unas anteojeras que no son del siglo XXI, siglo XX, pues son tremendamente instructivos, formativos, clásicos en el sentido más amplio de la palabra, no solamente porque son clásicos, ¿no?, del siglo XVI, sino porque nosotros mismos, ¿no?, como decía Italo Calvino, nos podemos reconocer en estos propios textos. Tenemos la fortuna de que gracias a una cuidada selección, ¿no?, de la biblioteca, del personal, tanto directivo como el personal que está trabajando, pues que tenemos las mejores ediciones facsímiles de estos textos y yo que he bombardeado, ¿no?, y mis compañeros, ¿no?, tanto a Javier como a Carmen Orcajo del servicio de préstamo interbibliotecario, ¿no?, con libros de estos mundos, ¿no?, en los que no he podido viajar, ¿no?, pero que indudablemente pues resultan tremendamente fascinantes, ¿no?, pues tenemos un servicio que funciona muy bien, ¿no?, para todos los que, tanto para alumnos, para profesores que queramos acceder a estos mundos, podemos, gracias a este servicio que funciona muy bien, también los tenemos en depósito y casi me atrevo a vaticinar, ¿no?, que no será un problema porque la biblioteca de la UNED a nivel de depósito custodia hoy en día, ¿no?, por lo que yo he podido ver, si prescindimos de la Biblioteca Nacional de España y otras que conocemos por nuestro periplo investigador, todos los profesores, ¿no?, de Francia o de Lisboa o de Roma, ¿no?, pues con mucha solvencia, ¿no? Casi me atrevería a decir que junto con la de la Complutense, con la de la Casa de Velázquez, ¿no?, la biblioteca de la UNED es una de las más importantes a nivel de fondos para lo que es literatura del descubrimiento o de otros mundos. Entonces solamente me queda decir que por favor vayan a ver la exposición y que se lancen a leer estos libros sin ningún tipo de prejuicio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Antonio. Yo querría añadir aquí como curiosidad que cuando vayan a ver la exposición hemos señalado estos 3 libros a los que ha mencionado José Antonio con un barquito, entonces con un pequeño grabado para que realmente paren un momentito, pues a ver y recuerden un poco la magnífica exposición que ha hecho José Antonio. A continuación va a hablar Julio López Avalillo Larrea, que también es profesor de Geografía e Historia de la UNED y que, bueno, sus líneas de investigación se centran en la geografía de España y Portugal y sobre todo en la cartografía. Realmente ya el año pasado ya nos ayudó con la elaboración de los mapas que se exhibieron en la anterior edición y en esta ocasión ha echado el resto porque prácticamente todos los mapas que están distribuidos por la exposición se deben a él y solo a él, así que ahora nos explicas. Muchas gracias, Maite. Bueno, yo también quiero agradecer a la biblioteca pues que hayan contado conmigo para esta exposición, igual que con la anterior, ¿no? Sobre todo trabajando en un área, bueno, que a mí me es especialmente querida, que es la cartografía, ¿no? Sobre todo la cartografía histórica. Bueno, sobre lo que ha dicho Maite de los mapas, que he hecho, bueno, los he pillado de internet, por así decirlo, he buscado los que mejor se podían reproducir y, bueno, pues los hemos enmarcado, los hemos dado un tamaño más o menos grande para que vistan bien en la exposición y, bueno, pues el resultado es el que veis en la sala, en el hall, ¿no? Bueno, el periodo, como ha comentado Carlos antes al comenzar, el periodo que trata la exposición es muy corto porque es apenas, no sé, un siglo, ¿no? Lo que pasa, claro, que es un siglo en el que el conocimiento del mundo pues se multiplicó por 2, por 3, en fin, no se había desde el mapa de Ptolomeo del siglo II, pues la idea que se tenía del mundo pues estuvo estática en la Edad Antigua y en el Medievo, hasta que, bueno, pues los grandes descubrimientos pues nos hicieron ver que la Tierra era mucho más grande de lo que se pensaba y que además era redonda. Para la selección de los mapas
desde el primer momento, bueno, pues más o menos tuvimos claro en las conversaciones preparatorias, bueno, pues que había que ir a los que marcan la época, ¿no? Hay muchísimos, bueno, algunos se ha quedado en el camino, no lo hemos podido reproducir, bueno, por falta de espacio o por cualquiera otra, yo qué sé, el mapa de Piri Reis, el de Cantino, en fin, hay muchos mapas mundi, pero yo creo que lo que hay representa, bueno, pues varios hitos del conocimiento del mundo que se fue teniendo a medida que los navegantes y los exploradores iban para acá y para allá. Como no queríamos pecar de eurocentristas, o por lo menos de excesivamente eurocentristas, pensamos también, además surgió bueno, pues en las primeras conversaciones, que había que reflejar de alguna manera el impulso que hubo desde el otro extremo del continente euroasiático, desde China, a principios en el primer tercio del siglo XV, con, pues no sé, yo diría fantásticas, fabulosas, espectaculares expediciones, que fueron 7 del almirante Chen Ho, ¿no? Que alguien, dado que tenía su nombre en árabe, parece que era algo así como Sinbad, o alguien lo identificó con Sinbad, el marino. Pero bueno, las expediciones de Chen Ho fueron expediciones reales, no tuvieron nada de fantástico, salvo las proporciones que fueron impresionantes, ¿no? Por la cantidad de personas que participaron en ellas y por la cantidad de barcos. Estas fueron, bueno, pues una serie de expediciones que se llevaron a cabo, fueron 7 en el primer tercio del siglo XV, y coinciden con un periodo en el que China se encontraba en una tesitura, no sé, yo diría que parecida a la que se encuentra ahora, ¿no? Rompiendo las costuras por todas partes, después de 30 o 30 y tantos años que habían pasado desde que China recuperó su independencia después de la ocupación mongola, con el tercer emperador de la casa Ming, que fue Yongle, para algunos escritores un megalómano, para otros un visionario, ¿no? China quiso recuperar o volver a lo que había sido, bueno, pues históricamente. Primero se convirtió, lógicamente, en la gran potencia del Extremo Oriente y quiso volver a, bueno, pues a seguir la tradición china de comunicarse o de establecer relaciones, protectorados, etcétera, etcétera, con lo que ellos llamaban las regiones del oeste, que era la parte occidental del continente euroasiático. Claro que en aquellos tiempos pues ya no se disfrutaba en el centro de Asia de la Pax mongólica, de la que hablamos en la exposición anterior, ¿no? De la época de los viajes de Marco Polo, porque bueno, pues el terrible Tamerlán había levantado un imperio en el centro de Asia. A su caída, pues Asia Central volvió otra vez a un cierto caos y entonces los chinos volcaron su actividad internacional y comercial a lo que ellos llamaban el océano occidental, que es el Índico. Entonces, bueno, pues hay una serie de expediciones que empezaron en 1409, con flotas de proporciones, bueno, incalculables. Para los europeos era inimaginable levantar una flota de esas características. Hay una serie de expediciones, bueno, que fueron casi todas de carácter diplomático y comercial, aunque viajaban también militares y había barcos de guerra. No consta que hubiese ningún tipo de guerra, o de salvo, bueno, pues reponer en el trono a algún sultán o algún emir o algún rey en la India que pues había mostrado poco amigable con los chinos, pero bueno, fueron evidentemente expediciones pacíficas. Bueno, el mapa de Chen Ho es el primero, el que abre la exposición, que me parece que están todos cronológicamente, ¿no? Según se entra a mano derecha. De las proporciones, bueno, de estas expediciones que llegaron, bueno, Chen Ho recorrió todo el mar de la China meridional, atravesaron el estrecho de Malaca y atravesaron el océano Índico de Cabo a Rabo, incluso llegaron a las costas de Arabia, de la actual Arabia Saudí, en el Mar Rojo. Llegaron hasta el canal de Mozambique, bueno, estuvieron en las costas indias de Coromandel, las zonas donde se producía el clavo, la nuez, las especias, etcétera, en Sri Lanka. Se hicieron sentir también en todos los reinos hindúes que había en Indonesia, y algunos de ellos ya musulmanes, etcétera, etcétera. Un cambio de régimen al morir John Lee, creo que fue en 1424, hubo una reacción, parece ser que inducida sobre todo por la élite confucionista, que no quería saber nada de relaciones con el exterior. Entonces cerraron a cal y canto los mares, desbarataron las atarazanas, los muelles, y no se volvió a saber más de estas expediciones, ¿no? Hasta la actualidad, ¿no? En que China vuelve otra vez por eso yo veo aquí un cierto paralelismo, ¿no? Entre esta especie de eclosión de principios del siglo XVI y lo que estamos viviendo ahora con China, sobre todo en el Índico y en el mar meridional de China. Bueno, pero vamos a lo que estamos en Occidente, y entonces otro mapa que figura es el famoso mapa de Toscanelli, cartógrafo florentino, que, por decirlo de alguna manera, no salió de Florencia. No obstante lo cual, bueno, pues realizó un mapa que fue el mapa de cabecera de Colón, junto con el
libro de las maravillas de Marco Polo y el mapa de Toscanelli, Colón empezó ya a pergeñar su viaje para ir a las Islas de las Especias navegando hacia Poniente, ¿no? En el mapa que figura en la exposición hemos puesto, bueno, pues un fragmento en el que se ve el Oceanus Occidentalis de Toscanelli, que tiene superpuesto pues el mapa del Océano Atlántico, y entonces, bueno, pues para que se vea la idea que se tenía entonces de cómo era el Oceanus Occidentalis y cuál era la realidad geográfica, ¿no? De ahí que muchos de las islas que se descubrieron en el Caribe pues tienen nombres de todo el islario fantástico que había en Toscanelli. Por ejemplo, las Antillas pues vienen de la famosa isla Antilia, ¿no? Que aparece en el mapa de Toscanelli. El de Toscanelli, el mapa de Toscanelli es un mapa de mediados del siglo XV, lo hizo hacia 1450, y bueno, pues daba a la Tierra unos 29.000 kilómetros de diámetro, cuando en realidad tiene 40.000. Digamos que esta argucia se cuenta que sirvió a Colón de añagaza, por decirlo de alguna manera, para demostrar que se podía ir hacia Poniente navegando X días y llegar a las Indias, ¿no? Le salió bien y bueno, pues pudo contarlo y morirse convencido de que le había llegado a Zipango, a Catay o posiblemente a las Islas de las Especias. Bueno, otro mapa que marca la época, ya bueno, pues se ha demostrado que se puede navegar hacia Poniente o hacia Levante, mejor dicho, hacia Poniente lo hizo Vasco de Gama, pero navegando hacia Poniente se podía llegar a las Islas de las Especias. Es el mapa de Juan de la Cosa, en el que ya aparece las islas de las grandes y las pequeñas Antillas, ¿no? No tenían muy claro si aquello era un nuevo continente o si era Asia, pero en el mapa de Juan de la Cosa, que realizó en el puerto de Santa María, donde se estableció después de venir de uno de sus viajes de América, pues ya aparece, bueno, pues bastante bien contorneada África. Europa aparece, bueno, pues como se dibujaba en los grandes portulanos del siglo de la Baja Edad Media, y aparece, como digo, bueno, pues Cuba, la verdad que bastante bien dibujada, ¿no? Con esta forma que tiene alargada y estrecha, y numerosas islas de las pequeñas y grandes Antillas. Bueno, apenas 7 años después, en 1507, un cartógrafo alemán, Martin Balsimüller, realizó el mapa que ha pasado a la historia, porque es el primero en el que aparece ya el continente americano. No se conoce todavía sus dimensiones, pero por lo menos la costa oriental, la costa de lo que es Sudamérica y parte del Caribe, ya aparece, bueno, más o menos dibujada o con cierto detalle. Incluso, bueno, pues se ve el Golfo de México, se ven, por supuesto, las pequeñas y las grandes Antillas. Se adivina el Yucatán, en fin, toda la desembocadura del Orinoco, etcétera, etcétera, y su gran novedad es que aparece el nombre de América en honor de Américo Vespuccio. Eso es otro de los, bueno, pues de los mapas que figuran y que, bueno, pues consideramos que tenía que ir o sí o sí. Luego pegamos un pequeño salto de 10, 20 años y vamos al otro mapa también que marcó la época, bueno, y que fue un mapa, bueno, secreto, y que fue una especie de repertorio de todo lo que se iba descubriendo a medida que avanzaban los descubrimientos geográficos y marítimos, que me estoy refiriendo al Padrón Real, que estaba en la Casa de Indias, y que, bueno, pues que era secreto. Todos los pilotos españoles que iban a ultramar tenían la obligación, pues, de reseñar allí negro sobre blanco lo que habían encontrado, desde distancias, profundidad de los mares, de las aproximaciones a los puertos, que aquello era fundamental saberlo, sobre todo para que los barcos no encallaran o embarrancaran, ¿no? De ahí que, bueno, pues que la mayoría de los corsarios y piratas que asolaron el Caribe, pues tuvieran entre sus primeros cometidos no tanto la mercancía como la cartografía. Un poco más tarde, bueno, ya pegamos un salto, y el último mapa que figura es un gran mapa mundi de Ortelius, que produjo o que dio a la imprenta que se considera el primer gran atlas propiamente dicho, y cuya estela pues han salido desde entonces casi todos los atlas que en el mundo se han hecho, ¿no? La obra se titula Theatrum Orbis Terrarum, y bueno, en su primera versión tenía 70 mapas, de ellos 56 son de Europa, 10 de Asia y África, y también aparecen, bueno, pues una serie de mapas dedicados a América y a todos los descubrimientos que se habían hecho en ultramar. Como digo, está considerado como el primer atlas moderno, y se siguieron haciendo ediciones hasta bien entrado el siglo XVII, en que otro gran cartógrafo flamenco, Blaeu,
parece bueno, que compró o se hizo con las planchas de edición de este mapa y publicó bueno, pues, el famoso Atlas Mayor, que, es, bueno, pues que fue la estela o la continuación del gran Atlas de Ortelius. Quiero bueno, terminar haciendo una pequeña cita de lo que en 1776 comentó Adam Smith respecto al periodo que cubre la exposición. Esto lo escribió en su famoso libro La riqueza de las naciones. Dice: el descubrimiento de América y la apertura de la vía de las Indias Orientales por el Cabo de Buena Esperanza son dos de los acontecimientos más grandiosos y relevantes de los que la historia de la humanidad pueda dar noticia. Es decir, que la exposición está centrada de lleno en, bueno, pues en lo que Adam Smith comentó 2 siglos y medio después. Así que, bueno, os invito a verla, a disfrutar de lo expuesto, libros, mapas, útiles varios, etcétera, etcétera. Y bueno, muchas gracias. Bueno, por último, en esta serie de Viaja con nosotros, siempre le hemos dedicado, tuvimos desde el principio muy claro que le queríamos hacer un guiño a la mujer. Y bueno, nadie mejor, yo creo, que Marina Alfonso para hablarnos de ella. Ella es profesora titular de Historia Moderna, es doctora en Historia de América, con una amplia trayectoria investigadora en Historia de la Economía Marítima en España y en Iberoamérica. Y bueno, sorprendentemente, y algún día nos lo contarás, en fiestas reales de ultramar, que me ha hecho me ha impactado. Bueno, pues nada, tenemos el placer de que nos hable del papel de la mujer en estos viajes, acompañando a los insignes exploradores, y que la historia escrita realmente no ha sabido reconocer sus valerosas actuaciones. Cuando quieras, Marina. Muchas gracias. Buenos días a todos, y mis palabras también del comienzo han de ser de agradecimiento tanto a la directora de la biblioteca como a la decana de la Facultad de Geografía e Historia por acompañarnos y por apoyar esta iniciativa. Y en segundo lugar, y con gran cariño, a todo el equipo de la biblioteca y del CEMAP que ha trabajado codo con codo en esta preparación de esta exposición, y sobre todo que han sido mis cómplices para poder sacar adelante este espacio dedicado a la mujer, ya que había parte masculina que seguía siendo reticente a la hora de darle una visibilidad a esa mitad de la humanidad que sigue siendo, desgraciadamente, translúcida, incluso en los tiempos actuales. Y no tenemos más que ver que hoy en la presentación la única parte que no ha sido presentada ha sido la de las mujeres, y le reconvengo a mi compañero de departamento que este espacio haya sido también soslayado en la presentación general de la mañana. Y es que mucho se ha hablado y se ha escrito de la participación del hombre, del caballo e incluso del perro en la conquista del Nuevo Mundo, pero muy poco, sin embargo, acerca de la participación de la mujer y de su importancia tanto en su labor descubridora, colonizadora, exploradora, introductora de cultivos europeos en el Nuevo Mundo, en nuevos espacios, ¿no? Y la verdad es que cuando a alguien se le dice actualmente que en el segundo viaje de Colón viajaron 40 mujeres y que en el tercer viaje de Colón iban a bordo 40 mujeres, de las cuales no se conoce ni el nombre. Es un colectivo así que los cronistas meten como... Bueno, no hay más remedio que decir que iban también algunas mujeres, pero vamos a pasarlo de tapadillo porque pueden ensombrecer, empañar la gesta gloriosa llevada a cabo por
la parte masculina, que se va a llevar siempre los honores y los laureles en toda la labor de esa ampliación de los horizontes del mundo que se produce en el siglo XVI. Realmente se desconoce con exactitud cuántas mujeres pasaron al Nuevo Mundo. Es muy difícil porque algunas iban en un lote familiar, otras pasaron de forma clandestina para burlar todas las trabas que se ponía a la emigración a Indias y, por tanto, solo se puede contabilizar una parte de las que realmente pasaron. De hecho, Marlanga calcula que pasaron como unas 13.218 pasajeras entre 1509 y 1607. Entre estas mujeres, Marlanga ha escrito un libro de un significativo título: Mujeres en la conquista, mujeres de armas tomar. Parte del trasiego hacia América de este contingente femenino se debe a una Real Orden de 1515 que obligaba a todos los cargos y empleados públicos a embarcarse con sus esposas. Entonces las mujeres seguían a sus maridos, a sus padres, a sus hermanos de forma oficial y eran las que propiciaban el asentamiento de una sociedad estructurada de tipo europeo en el Nuevo Mundo. Pero cuando llegamos a mitad de la centuria, hacia 1550, empiezan a viajar mujeres solas que van en busca de sus cónyuges, esos hombres que están desaparecidos en Indias, que unas veces se encuentran y que otras veces no logran reunirse con ellos, como si luego tenemos tiempo y tienen curiosidad, podemos hablar de casos concretos. No me voy a extender porque ese no es tampoco el objeto de esta presentación, ¿no? Y además de estas que iban con la familia, que iban en busca de sus cónyuges, también había otras que embarcaban como amigas, como institutrices y algunas con la finalidad de dedicarse a la prostitución, ya que antes de que se fundara el primer convento en Santo Domingo, se funda la primera casa de lenocinio en la República Dominicana, porque a la corona le parecía que era lo mejor para mantener la moralidad de aquellas que realmente querían mantenerse honestas. Y bueno, también pasaron muchas como criadas y otras que sencillamente querían pasar a Indias para valer más, para ser más personas. Entonces ellas son las que, una vez que han dado el salto a América, van a vivir del fruto de sus manos, ya sea dedicándose a ser panaderas, a ser cocineras, a costureras, tejedoras y un larguísimo etcétera, destacando sobre todo aquellas que se dedicaban a curanderas en el buen sentido de la palabra, de curanderas para mitigar las dolencias de la población europea, llevando tanto la medicina tradicional de España como aprendiendo a usar, a aplicar las nuevas medicinas, las nuevas hierbas, los nuevos tratamientos que eran aplicados para determinadas dolencias en las nuevas tierras. Por eso consideramos que era importante el darle cara, ponerle cara a este contingente femenino que ha pasado muy desapercibido,
precisamente porque no dejan testimonios escritos. Y los cronistas las van a poner en un segundo plano o a veces incluso ni las mencionan. Entonces es muy difícil rehacer con pequeños trazos la vida de estas mujeres. De todas formas, se pueden hacer 4 grupos que me gustaría comentar. Tenemos las aguerridas conquistadoras, las intrépidas exploradoras, las enérgicas y decididas colonizadoras y también las sufridas y humilladas cautivas. Dejo para el coloquio las preguntas que quieran sobre algunas de ellas y espero que les guste la exposición, cómo ha sido concebida, y me parece, como parte implicada, que se ha puesto mucha alma y que el resultado, pues esperamos que comunique ese afecto, ese cariño con el que se ha realizado y que a todos les sea satisfactorio y grato pasar por la biblioteca. Muchas gracias. Marina, pues como Marina ha dicho, yo creo que podemos empezar ahora, si queréis, un debate, preguntar o alguna aclaración que queráis. Están abiertos. Bueno, enhorabuena por la exposición y supongo que va a ser muy, muy interesante y puede ver desde ahora mismo, supongo, ¿no? Sí. Pero a mí me ha gustado especialmente lo que ha dicho Marina. Supongo que a todas las mujeres nos pasa un poco esto, ¿no? Que cuando hay una investigación sobre mujeres nos damos cuenta de que hay poquísima documentación a la que acudir y que es un rastreo como muy difícil y que, bueno, pues que tiene mucho mérito. Entonces, a mí me gustaría saber dónde has encontrado documentación de estas señoras. Pues yo no he hecho un trabajo exhaustivo para ponerle rostro y nombre a estas mujeres viajeras. Han sido otros los investigadores que han realizado esa prospección, ese hallazgo y ese trabajo de la documentación. Como en esta exposición está en la biblioteca y queríamos que fuese algo muy atractivo, sí que se han seleccionado una serie de novelas históricas que tratan de forma muy digna. Ya se sabe que una novela histórica no es historia, pero los datos históricos que ofrecen son totalmente reales y a aquella parte de su vida que no se conoce, la novelación que se hace de la misma es muy plausible, puesto que entra dentro de lo que es el contexto de la época. Entonces, fundamentalmente, a estas mujeres las hemos representado a través de novela histórica. También se le ha dado pues voz a Isabel de Guevara, que fue la primera que escribió una carta en el Nuevo Mundo que se ha considerado de índole feminista, ya que va a transmitir a doña Juana de Austria, princesa gobernadora, que es la hija de Carlos V e Isabel de Portugal y hermana de Felipe II, en el periodo en que representa a su padre y a su hermano, en los años 50, pues le llega la carta en la cual describe con una crudeza y una realidad enorme la gesta de estas mujeres que suben navegando el río Paraná, que los hombres todos caen con fiebres y no son capaces ni de gobernar el timón ni de gobernar las velas, y ellas con amorosos cuidados
los restablecen, pero sobre todo son las que toman el mando de la expedición y gobiernan las embarcaciones hasta que llegan a Asunción. Y lo que es siempre las cosas, a estas mujeres pues no se les dan los lotes de tierras, las encomiendas que les corresponderían como una persona que ha participado en la campaña de exploración. Entonces ella pide, muy discreta, no para ella, sino para su marido, que le den una concesión de tierra, puesto que ha llevado ella toda la dirección de este periplo y de esta gesta. Pero son pocas las que escriben. Por ejemplo, doña Mencía de los Nidos es mencionada en el canto séptimo de la Araucana por Alonso de Ercilla y la define como una mujer de armas tomar, ¿no? Cuando Villagrá, los hombres de Villagrá intentan salir despavoridos de Concepción ante el ataque de los mapuches, ella coge la celada, el escudo, la espada y los arenga con palabras varoniles, diríamos, ¿no? Para que no sean cobardes y que mantengan la posición, ¿no? Entonces son documentos sueltos que se van uniendo y se llega a componer esa historia. Para mí es una preciosidad el trabajo que han hecho, pues, por ejemplo, Asunción Labrín, Pilar Pérez Cantó, Mar Langa, el Maura, ¿cómo se llama? Juan Francisco Maura. Es que han hecho una reconstrucción de lo que fue esa vida de estas mujeres, que es algo fantástico, algo fantástico. Pues muchas gracias y enhorabuena a todos por la exposición. Gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, más que pregunta ahora me toca a mí de verdad agradeceros a todos los intervinientes, a la directora de la biblioteca y a todos los que han colaborado en la preparación ayudando a los profesores, que ya es en esta temática la segunda. Me parece muy oportuna precisamente porque se han cumplido varios centenarios entre el año pasado y el anterior de descubrimientos en América, y quiero agradecer especialmente, y eso me lo van a permitir todos, a mis profesores, porque hay que reconocer que con la carga docente que estamos padeciendo, con la situación tan agobiante de trabajo, hoy mismo ha coincidido con otro acto de la facultad, por eso hay que excusarles el que hayan llegado con un poquito de retraso. Pues la verdad es que os agradezco encarecidamente el que colaboréis en este tipo de actividades que verdaderamente son un extra a toda la carga que llevamos. Sí, bueno, simplemente una pregunta, aunque sí que se ha mencionado por parte de José Antonio el tema de la dificultad en elegir los libros, pero supongo que eso también habrá existido pues a la hora de elegir los mapas, a la hora de elegir los textos, el tema de las mujeres, que claro, nos encanta y nos gusta precisamente porque eso cierra un poco la visión, porque siempre se ha quedado fuera, y verdaderamente es de agradecer que se tenga en cuenta, lógicamente, aunque fuera en una proporción mucho menor, pero desde luego ahí estaban y cumplieron su misión. Así que, en todo caso, gracias a todos. ¿Puedo preguntar? Sí. Bueno, me da una pena que esto se acabe porque estáis contando cosas súper interesantísimas y es un tema apasionante. Y da la casualidad de que el otro día me cogí el libro de Bernal Díaz del Castillo para leerme la historia de la Nueva España y quería preguntaros qué os parece. Y además que resulta que al parecer hubo una cierta conflicto en la visión, porque él dice, por ejemplo, que Bartolomé de las Casas lo que contaba no era verdad y que de ahí salía la leyenda negra, me imagino. Pero bueno, en cualquier caso, que es muy bien y que si me leo el libro de Bernal Díaz del Castillo.
Bueno, vamos a ver sobre eso, para decirlo rápidamente, ¿no? Pues ha surgido un debate, pero es un debate artificial. Bernal Díaz del Castillo fue un soldado que sirvió en la hueste de Hernán Cortés, que asistió prácticamente a todos los hechos decisivos de la conquista de México y que los cuenta desde el punto de vista de un soldado raso, que lucha y que está presente en todo ello, y que además lo hace con el intento de que no quede en la retina de la gente la imagen de los grandes conquistadores, de Hernán Cortés, Alvarado, etcétera, sino que se viera que aquello fue obra de mucha gente anónima que luchó al mismo tiempo. Y esto se había dado por hecho, pero como muchas cosas, la documentación no es siempre absolutamente tajante. Entonces, un filólogo francés que se llama Christian Duverger, pues ha hecho un estudio en el cual trata de demostrar que Bernal Díaz del Castillo pues no estuvo presente en los hechos que cuenta, y que además de eso él llega al atrevimiento de atribuir la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, atribuirla a Hernán Cortés mismo, como si Hernán Cortés, después de hacer la carta de relación, pues se hubiera empeñado en hacer otro libro sobre ello. Bueno, desde un punto de vista sensato, esto no se mantiene, no se sostiene. O sea, no hay. Existe un Bernal Díaz del Castillo, existe una historia hecha desde luego desde el punto de vista del soldado raso. Hernán Cortés no pudo nunca escribir esa historia de ninguna manera, y sobre todo últimamente acaba de aparecer un documento, todavía aparecen documentos que nadie ha visto, en el cual aparece Bernal Díaz del Castillo firmando un documento con su puño y letra en la ciudad de Veracruz en el año 1519. Por lo tanto, se puede decir que él estuvo allí, y ya eso zanja la cuestión, por si no era poco la cantidad de elementos internos de crítica para destruir la tesis de Maurice de Verger. Por lo que yo creo que hay que volver a leer el libro de Bernal Díaz de Castillo como lo que es, el libro de un soldado raso que escribe en un lenguaje no demasiado cortesano, no demasiado literario, pero con una fuerza y una grandeza que lo convierten pues en la otra parte del díptico de la relación de la Nueva España. Uno sería las cartas de relación de Hernán Cortés, otro sería la de Bernal Díaz del Castillo. Y desde luego esta es muy atractiva, muy divertida, y es una grandísima novela de aventuras, además de ser real porque él vivió los hechos. Solo quería felicitar a la biblioteca, a la directora y al equipo que ha trabajado, y felicitar a toda la mesa porque me encanta oír un tema tan interesante y sobre todo, como habéis dicho hasta ahora, que merece la pena sacar de vez en cuando estos libros, estos autores que estando en las estanterías nadie vemos, pero que si de repente oímos a Marina con esa fuerza decir ese montón de cosas que hay por hacer, pues nos animamos. Y yo quiero también desde aquí animar a los más jóvenes. Yo también me voy a incluir y me voy a animar, porque yo descubrí hace unos años, y Maite e Isabel lo saben y tal, unas cartas en el archivo de Indias que son las famosas cartas de llamada, que luego Ote escribe este libro en ellas encontré un montón de cartas de mujeres que escriben a sus maridos porque han perdido, porque quieren volver, porque quieren ir, viajan en esos barcos durante 3 meses, y es que es una delicia leer simplemente el documento del Archivo de Indias. Ya no te digo si hay que novelarlo. Vamos, que cualquiera que lee eso quiere hacerse rápidamente historiadora, quiere hacerse novelista, porque enganchan. Y realmente, cuando se habla ahora de la mujer y de la importancia de la mujer, yo les haría a muchos de mis colegas leer esas cartas, porque son tan actuales, son tan clásicas, que realmente las mujeres que han trabajado siempre, y las mujeres que son inteligentes lo son entonces en el siglo XVI y lo son en el siglo XXI. Y luego había otras muchas, como siempre sabéis, que no eran aguerridas, no iban en los barcos y no se atrevían a nada. Pero algunas de esas cartas son clásicas, realmente se preocupan de esos temas que nos preocupan a todas nosotras ahora mismo. La educación de tus hijos, el cuidado de tus padres, la herencia, el patrimonio, el futuro, todo ese tipo de temas son universales en cualquier país, en cualquier mundo. Entonces,
De verdad, les animo porque si leyéramos más la historia, veríamos que hay muchas cosas que simplemente hay que descubrir, pero que están ahí, que hay que seguir investigando. Y por eso quiero animar a todos los jóvenes de la sala a que sigan trabajando en esta línea que es apasionante. Oye, ¿me dejáis que os diga otra cosa? Que estaba pensando, cuando has dicho que cuando iban los descubridores llevaban como ideas preconcebidas y veían una cosa y veían una mezquita, pues ayer, no sé, cuando estuve leyendo que también en el imaginario que llevaban estaban los libros de caballería y que mucha de su vivencia de aquello fue un poco fantástica en el sentido de que se creían caballeros andantes y veían oro en donde no lo había, ¿no? ¿O no? Siglo XVI, incluso la patrística política se puede considerar también en algunos aspectos una edad media, por así decirlo, desarrollada, ¿no? Y el Quijote, por ejemplo, tuvo una gran aceptación, ¿no? O incluso historiadores marxistas como Pierre Vilar han hablado de la conquista y la explotación americana en el siglo XVI como una etapa de un feudalismo más, si queremos, una prolongación del feudalismo europeo, ¿no? en América. Pero claro, lógicamente estas ideas preconcebidas todavía en el XVI todavía seguían funcionando. O sea que probablemente Gonzalo Fernández de Oviedo sea el primero que rompe con una tratadística que viene de Pedro Mártir de Anglería, ¿no? Que es el primero de buscar cierta mitología medieval, ¿no? En toda esta historia de América, y él intenta buscar los hechos por sí mismo, ¿no? Él dice que no sabe latín, que conoce muy bien el italiano y ha conocido todas las historias clásicas, ¿no? De Tito Livio, de Flavio Josefo, lo ha conocido directamente de las traducciones al italiano, ¿no? Entonces, cuando él explora, o sobre todo desde un punto tan privilegiado como es Santo Domingo, ¿no? Él fue funcionario, ¿no? en Santo Domingo, y se interesa por la fauna, por el clima, por todo el tema de la náutica, el tema de la conquista. Pues como digo, cuando se interesa de esto, él intenta ser, incluso cuando hace la narración de los hechos históricos, lo más objetivo posible, que eso ya yo creo que marca un antes y un después de lo que son otros cronistas. Por ejemplo, el hecho que aquí he dado unas pinceladas, ¿no? Esa guerra civil, ¿no? que asoló al virreinato del Perú entre almagristas y pizarristas. Él dice que no se decanta, que los dos llevan razón, no se decanta ni por Pizarro ni por Almagro, porque los dos, él dice que son amigos suyos, ¿no? Entonces, en cierto modo, pues yo creo que habría que diferenciar, ¿no? Entre escritores, y bueno, la prueba del éxito de Gonzalo Fernández de Oviedo es que fue muy conocida por la historiografía inglesa, y luego ya en el siglo XIX, ¿no? Pues aparecieron los dos volúmenes, ¿no? Que no habían sido publicados en vida del autor, ya en pleno siglo XIX, y es, por ejemplo, el sumario, ¿no? Que es el sumario de la historia natural, ¿no? Digamos, lo que da pie a escribir una historia mayor. Tuvo 15 ediciones, ¿no? En el siglo XVI, convirtiéndose en un auténtico bestseller, ¿no? O sea, para un libro, ¿no? que representaba la naturaleza de un nuevo mundo, ¿no? Entonces eso es el atractivo de todos estos trabajos. Yo solo quería añadir una cosita nada más a esto para fomentar la lectura de esta. Para fomentar la lectura de este periodo y de estos libros. Se puede decir que, bueno, en el mundo clásico los griegos hicieron dos grandes epopeyas, la Ilíada y la Odisea. En el mundo romano otras dos grandes epopeyas, ¿no? La Eneida y la Farsalia. Pues en este momento, en el mundo ibérico, salen dos epopeyas maravillosas, geniales, absolutamente perfectas de lectura, que son, por un lado, Uslusiadas de Camões, que es una epopeya genial, absolutamente bellísima y divertidísima de leer, y la que se ha mencionado aquí al hilo del protagonismo femenino, que es la Araucana de Ercilla. La Araucana de Ercilla puede en principio echar para atrás por las dimensiones, porque es como más del doble de Uslusiadas, pero es una obra tan portentosa, tan maravillosa, que vale mucho la pena leerse. Yo creo que esas han sido las seis grandes epopeyas que ha dado el mundo occidental, ¿no? Y de este espacio nuestro, pues ahí están representadas dos de ellas, y por supuesto están representadas en la exposición. Muy bien, muchas gracias. Sí.
Sí, un pequeño coletazo ya, muy brevemente, pero conectando con lo que ha dicho el profesor Carlos Martínez. Por ejemplo, no he tenido casi tiempo, ¿no?, de hablar en profundidad de los libros seleccionados, pero Las décadas de Asia de João de Barros, por ejemplo, que es un libro fantástico, ¿no?, y que tenemos la suerte de tenerlo en la biblioteca, tanto Las décadas de João de Barros como la continuación que hizo Diego Couto, ¿no? Tenemos todos los volúmenes y en una edición, la edición, por así decirlo, la más extraordinaria, ¿no?, que es la que se hizo con motivo de los descubrimientos, la conmemoración de los descubrimientos, en el caso de Portugal, ¿no?, una edición portuguesa lujosa. El proyecto original, por ejemplo, ¿no?, que como he comentado antes se hacía por décadas, ¿no?, siguiendo, ¿no?, el proyecto de Tito Livio. El proyecto original presentaba hacer una idea de la conquista portuguesa en los 4 continentes. Los 4 continentes, en Europa, en África, en América y Asia. Iba a estar estructurado a un modo de cómo concebía, ¿no?, João de Barros, cómo concebía la historia universal en cuatro estadios, ¿no? El estadio de la conquista, ¿no?, la conquista de los portugueses en todos estos 4 continentes, la navegación en los respectivos continentes, el comercio de los portugueses en estos continentes y un capítulo, o sea, un cuarto estadio, ¿no?, dedicado a los pesos, a las medidas. Hay que decir que, bueno, pues no tuvo tiempo de todo este proyecto megalómano, que yo creo que, vamos, es muy difícil encontrar si quitamos a lo mejor los grandes cronistas, Bartolomé de las Casas o Bernardino de Sagún o Gonzalo Fernández de Oviedo, que sí, en el caso portugués encontrar un proyecto similar de esta envergadura. Solamente se produjo lo que es el proyecto de la conquista, ¿no?, desde 1538 hasta finales del siglo XVI, y el proyecto del comercio, que ya estaba escrito por parte de João de Barros, se perdió. Y luego, el valor añadido que tiene este texto es que João de Barros fue un funcionario, entre comillas, al servicio de la corona, ¿no? Estuvo destinado en la Casa de India y estuvo destinado también a la fortaleza del Mina, y conocía, a pesar de no ser un gran viajero como León el Africano o como por ejemplo Gonzalo Fernández de Oviedo, que permaneció 20 años en las Indias, sí que tenía material de primera mano para poder escribir de lo que verdaderamente sabía, ¿no?, de todo este funcionamiento del poder. Eso es lo que le hace un valor aquilatado, ¿no?, a este texto que por añadidura, pues claro, indudablemente conviene leer. Sí, yo quería apuntar en relación con lo que has comentado del libro de Bernal, Día del Castillo, un libro, vamos, yo creo que sigue siendo uno de los clásicos, aunque mis compañeros de Moderna me corregirán, que es La conquista de México de Hugh Thomas, ¿no?, que sigue, vamos, un libro denso, densísimo, con un aparato gráfico y bibliográfico impresionante, ¿no?, y que, vamos, sigue siendo, yo creo que uno de los grandes libros que relatan la conquista de México, ¿no? Sí. Eso es un poco, bueno, lectura para los próximos 4 años. Todo lo que sea recomendado. Sí, el libro de Hugh Thomas sobre la conquista de México es quizás el mejor libro de divulgación que se ha escrito sobre la conquista de México. Sobre Hugh Thomas hay que tener cuidado porque escribe preciosidades como este libro, La historia de la conquista de México, y luego escribe monstruosidades y atrocidades como el último libro que acaba de salir sobre el Imperio Español en tiempo de Felipe II, ¿no?, que es un verdadero horror, ¿no?, de los horrores, y que conviene pues olvidarlo. O sea que hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Sí, y lo tenemos en la biblioteca. Sí. Seguro, ahí está todo. ¿Y los que iban con los barcos, qué mapas usaban al principio? O sea, ¿Magallanes tenía mapa? Lo que has estado explicando, ¿no? Sí, lo has estado... Pues supongo que llevaban, bueno, el patrón real es posterior, ¿no? Pero bueno, ya se habían hecho mapas de la costa, se conocía como era la costa europea y africana occidental, y la costa americana pues iban a ciegas. Iban a ciegas porque parece ser que, bueno, cuando llegaron al extremo nororiental de Brasil, a Recife, bueno, siguieron costeando
Parece ser que cuando encontraron el Río de la Plata, que la costa va hacia el interior, parece que habían encontrado ya el paso hacia, pero vieron que no, porque aquellos se convertían, luego siguieron bajando y claro, la costa argentina es tremendamente recortada por ahí, ¿no? Entrantes, golfos, salidas a la península de Valdés, hasta que dieron con el famoso estrecho de Magallanes, que fue un dolor atravesarlo, ¿no? Al final consiguieron atravesarlo y luego pues de una atacada hasta Filipinas, ¿no? Sí. Y así, bueno, que era... Pues me consta que, bueno, que reflejaban bueno, lo que navegaban cada día, dónde se encontraban, iban midiendo distancias, que luego, supongo que los cartógrafos trasladaban a los mapas, ¿no? Luego, bueno, ya la vuelta por el Índico, bueno, pues ya se conocían, los portugueses ya conocían ya habían estado en Calicut, ¿no? Cuando llegó, no a Calcuta como ponen en los mapas, sino a Calicut, que Calicut con Calcuta. Calicut no tiene que ver con Calcuta. Claro, bueno, en algunos sitios ubican, lo ponen Calicut, pero bueno, quiero decir que se conocía el régimen de vientos, las corrientes y la forma de volver a Europa atravesando el Índico en sentido oeste-este, ¿no? Está el diario de este viaje, ¿no? De Pigafetta, de Antonio Pigafetta, donde aparece reflejado determinados lugares que, bueno, pues hoy en día se puede jugar a rellenar el mapa que conocemos, ¿no? con estos lugares, ¿no? que aparecen mencionados, ¿no? en el diario de Antonio Pigafetta, que seguro no deja de ser que lo tenemos en la biblioteca, seguro. Sorprendente el periplo por las Islas Filipinas y luego bajaron las Molucas, o sea que no deja de ser sorprendente luego salir de aquella maraña de islas a mar abierto, ¿no? Al Índico y volver al Cabo de Buena Esperanza. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues yo creo que vamos a dar por concluida la mesa redonda, agradeciendo la presencia de los profesores una vez más y de todos los asistentes. Simplemente deciros que la exposición que va a estar desde el 11 de junio hasta el 11 de septiembre siempre va a perdurar en el tiempo porque, como habéis visto, mientras hablaban los profesores, hemos estado pasando la página web que ha elaborado Cristina y que bueno, pues eso contiene todos los documentos, un montón de información, enlaces que pueden ser de todo vuestro interés. En cuanto a lo que os decía del libro que están señalados, los libros que están resaltados, el grabado es esta portada del itinerario de 1596 de Linscoten, que es el que señala los 3 libros que ha dicho José Antonio y que, bueno, pues que especialmente si queréis podéis pararos en ello. También deciros que, como se ha hablado y muy bien de la colección de la biblioteca y de la selección de los libros, están recogidos en esta plataforma de Library Think y ahí podéis también ver los libros que tenemos en la biblioteca y que los hemos ido colgando en el Library Thing. Por último, ya decir que siempre hablamos de la Comisión de Actividades Culturales y me gustaría resaltar nombres, porque siempre en conjunto la comisión me parece un poquito frío y entonces me gustaría decir pues la persona que realmente a la que le debemos el proyecto de los viajes ha sido Rocío, que está aquí. Rocío ha sido la que nos dio la primera pauta y a través de una vez que nos animó y nos metió y después vimos lo que iba a ser esto, no te matamos pero casi, pues realmente te lo agradecemos porque bueno, yo creo que está siendo muy muy interesante. Toda la página web, el diseño, la utilización de enlaces, se lo estamos debiendo a Cristina, que también está aquí, Cristina Ruiz, y por último, pues la selección, la relación con la imprenta, con el meter los libros en el Library Cine es de Aurora Fernández. Entonces me gustaría agradecérselo especialmente como coordinadora del grupo. Muchísimas gracias. Un segundito, que yo quiero además también dar las gracias al CEMAF, que siempre nos brinda todo su apoyo para elaborar todo el material audiovisual y que no hemos... Bueno, Marina ha mencionado y por favor darles las gracias. Sí, que además esta mañana casi han venido con un motorista a traernos el DVD porque no estaba todavía preparado. Yo, en fin, quiero daros las gracias y bueno, pues emplazaros para la tercera edición de Viaja con nosotros. Muchísimas gracias a todos.